buenas tardes ya a todas y a todos ustedes. Lo que les agradezco desde luego, como siempre, la convocatoria a esta conferencia de prensa para acompañar a la coordinación del grupo parlamentario sobre un tema un asunto que nos preocupa en el grupo parlamentario, que es el asunto del diseño del presupuesto, de la decisión ya tomada de construir un presupuesto base cero a partir de este año, de septiembre de este año, para el ejercicio 2016. La propuesta de un nuevo presupuesto base cero para el ejercicio fiscal 2016 es realmente un nuevo programa de austeridad presupuestal que tiene como fin adelgazar y redimensionar al Estado mexicano. El cambio de paradigma que se propone y se pretende para estructurar el presupuesto base cero para 2016 tendrá consecuencias que hay que analizar con mucho cuidado, ya que el gasto público no debe verse solamente en función o en base a criterios de rentabilidad, eficacia y eficiencia privada, mucho menos subsumido en criterios costo-beneficio. Es un ejercicio de profundización del modelo fiscal. Se recorta el gasto para restablecer más rápidamente el equilibrio fiscal mediante un método de reingeniería presupuestal y administrativa mucho más agresivo. Ante esto, el reto que se tiene enfrente es discutir a la política fiscal de manera integral, con todos sus componentes, revisando los ingresos, el gasto y la deuda. Esta propuesta es la gran oportunidad para que el gobierno estructure una política industrial y de fomento que posibilite el fortalecimiento del mercado interno, de la inversión, el empleo y el ingreso, sobre todo en el contexto de la declaración del presidente en la Convención Nacional de Industriales, en la que afirmó que es urgente una política de fomento para fortalecer la industria y que es necesario instrumentar una política industrial. No hacerlo implicaría que el Estado sigue dejando de lado rápidamente sus obligaciones fundamentales, posibilitar el crecimiento y el bienestar de todos los mexicanos. No hay que olvidar que México solo ha crecido en los últimos 30 años un promedio de 2.4% anual. El gasto público tiene funciones mucho más complejas, sus objetivos van mucho más allá de los criterios de rentabilidad. Hay que recordar que el presupuesto base cero propone en su diseño criterios de racionalidad y rentabilidad privadas, pretende ser maximizador, hacer con menos, hacer más, que es lo que en resumen plantean. La racionalidad y rentabilidad privada son absolutamente contrarias a los criterios de equidad y rentabilidad social. Los asuntos públicos y los objetivos de toda economía pública deben ser siempre alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar para la población. El rediseño del presupuesto debe pasar por una revisión profunda de los ingresos, el gasto y la deuda pública, es decir, debe revisarse integralmente la política fiscal. Urge recordar que las responsabilidades económicas del Estado son asignación, distribución, crecimiento y desarrollo económico. Si no cumple con estos, se pierde legitimidad. Todo está por definirse. Lo preocupante es que la discusión y diseño del presupuesto base cero se dará en un contexto económico complejo, en el que hay muy poco tiempo y en el que ya se manifiestan las consecuencias de una crisis fiscal con inestabilidad cambiaria y crecientes implicaciones negativas en términos de un deterioro mayor en la expectativa de crecimiento
y bienestar. El problema que tenemos, además de lo señalado, es que el 78% del presupuesto es un gasto ineludible, o sea, en donde está el asunto del servicio de la deuda, en donde está el pago de pensiones en curso, en donde está el asunto de la nómina, del gasto corriente, la nómina de maestros, médicos, etcétera, etcétera, y el asunto de las transferencias a los estados y las participaciones que se hacen a las entidades federativas. Eso no puede eludirse. ¿Qué tiene de margen de maniobra entonces el gobierno para mover y ajustar? Los casi 900 programas diversos, como el caso de Prospera, Procampo, los demás programas de esta naturaleza, que es en donde en todo caso tendría o podría venir ajustes al gasto público. Hay programas de esta naturaleza, hay programas que se han desviado, que se han desvirtuado, que han perdido sus objetivos, que se duplican, que se manipulan, etcétera, que no le llega el recurso a quien debería llegarle, etcétera. Sí, ¿vale la pena revisar en serio los programas? Depende en qué dirección quieran revisarlos. Revisarlos para evitar que les lleguen subsidios de Procampo a gente que no está ya sembrando la tierra, sino donde hay campos de golf y que a pesar de eso le siguen llegando subsidios como si sembraran maíz. Eso valdría la pena corregirlo. Vale la pena corregir en Prospera el asunto de los índices de reaprobación que se han incrementado para mantener las becas de los niños, niñas, en el caso de la secundaria, pues también vale la pena revisar este tipo de cosas, como los subsidios en Acerca, que les llegan fundamentalmente a los agroexportadores y no a la gente, a los temporaleros y a la gente más necesitada, pues todo eso valdría la pena revisarlo. El problema es que deberíamos abrir pues una discusión, un debate responsable que permitiera la participación de especialistas, la revisión, la reflexión, la interlocución con los funcionarios de Hacienda encargados del diseño o el rediseño del presupuesto, para efectos de saber con toda claridad, o sea, y con mayor precisión, qué es lo que se pretende lograr con este presupuesto base cero, qué se quiere atacar, qué se quiere corregir y qué es lo y de qué manera se piensa impactar en el conjunto de la población. Si no se va a modificar, si no va a haber mayores impuestos, si no se va a buscar la manera de mover de alguna otra forma los ingresos, entonces, ¿de qué manera se piensa hacer para resarcir, recuperar de alguna manera los 250,000 millones de pesos que no ingresarían producto de la caída de la plataforma petrolera y de la caída del precio mismo del barril del petróleo como tal, entre otras cosas? Y entonces, frente a eso, bueno, creo que vale la pena que los funcionarios de Hacienda pues expliquen con toda claridad de qué se trata este asunto, en qué consiste y qué es lo que pretenden o cómo le van a hacer para coordinar, para que esta Cámara, esta legislatura, deje cuando menos encaminado el asunto de criterios, de elaboraciones, de debates, de reflexiones, porque bueno, el 8 de septiembre, desde el punto de vista constitucional, pues llegará el proyecto de presupuesto como los criterios de política económica en el marco de la 63 legislatura, y no habrá suficiente tiempo para reflexionar sobre lo que significa y las implicaciones que tiene el presupuesto base cero, para estarse aprobando a más tardar el 15 de noviembre de este año. Es decir, no hay muchos márgenes de maniobra para un asunto de esta naturaleza. Hay estados que ya resienten y que van a resentir más la caída de esto, sí, entre ellos dos de los estados petroleros, el caso de Tabasco y Campeche, que es crítica su situación producto de la caída de la plataforma petrolera,
de la caída del precio del petróleo y evidentemente de la repercusión que tiene en las participaciones que le llegan a estos estados. Y por otra parte, bueno, reducir en general las participaciones de los estados, producto, insisto, de que se reduce la base de las mismas para poder entregar a cada estado al aplicar esta política base de presupuesto base cero, pues implica plantear entonces con qué se va a resarcir o cómo se va a apoyar a los estados que se les quieren mandar más obligaciones, pero sin dotarlos de los recursos que se necesita para poder enfrentar las cosas. Caso de seguridad, o sea, ¿queremos policías estatales fuertes en cada entidad? Sí. ¿Se requiere para ello, entre otras cosas, además de capacitación, además de todo lo que se requiere dinero para apoyar esto? Pues sí. Si no hay recursos, evidentemente que los objetivos de este tipo de cosas se disminuyen significativamente. Entonces, estas son parte de las preocupaciones que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática tiene en relación a esto, y bueno, yo quisiera dejarlo hasta ahí. Le van a distribuir un documento para efecto de, en todo caso, atender pues algunas de las preguntas que, si es que hubiese por parte de ustedes. A ver, yo creo que requerimos fundamentalmente auxiliarnos de los investigadores y especialistas de las diferentes universidades del país, empezando por el caso de la UNAM, de la UAM y de otras universidades, de centros no descarto el CID, el Colegio de México, etcétera, para efectos de participar en este asunto. Segundo, bueno, tenemos aquí el Centro de las Finanzas Públicas y desde luego la Comisión de Presupuesto, para efectos de la participación en el diseño, el calendario, la ruta que debería establecerse para efectos de analizar este problema, que es un problema pues delicado desde nuestro punto de vista. Tercero, ¿qué pretendemos dejarle a la próxima legislatura? Pues simplemente un camino avanzado, simplemente elementos, investigaciones, trabajos que le permitan a la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre, pues no partir de cero, de alguna manera contar con un cierto esfuerzo que los ayude a retomar el mismo y darle continuidad a partir de que les entreguen los criterios de política económica y el proyecto de presupuesto de egresos del 2016. Sería parte de lo que pretenderíamos de alguna manera dejar. ¿Por qué hacemos esto? O sea, simplemente porque la repercusión es en todos los programas y en todos los estados y en el ámbito general del país. O sea, cualquier recorte que se hace a la inversión es un recorte, indiscutiblemente dejas de invertir, pues dejas de haber empleos. O sea, o disminuyes cuando menos la expectativa de generación de empleos. Dejas de mandar participaciones a los estados, pues le amarras la mano al estado para que pueda atender las necesidades de cada una de las entidades federativas, etcétera. Tenemos problemas muy serios con la educación superior. Presentaron en la UNAM 128,000 estudiantes, se presentaron un examen, se quedaron solamente 8.9, un aproximado de 10,000 estudiantes de los 128,000. O sea, es muy delicado. O sea, ¿qué impacto tiene en el muchacho, la muchacha, el asunto de que le digan de pronto, pues sí presentaste examen, pero ¿sabes qué? No hay lugar para ti, no te quedaste. Aunque tenga incluso una puntuación alta, simplemente porque no hay lugar, porque no hay presupuesto para que haya lugar. Pues esto nos parece sumamente delicado y pasa en cada una de las universidades estatales. O sea, se reproduce en el Poli, en la UAM, se reproduce en cada una de las universidades por falta de presupuesto. Esto no puede ser. Si estás trayendo empresas, como en el caso de algunas que están llegando al estado donde yo soy, particularmente de la industria automotriz, nuevas, ya está la General Motors, está ya empezando a funcionar Mazda, la Honda, la Toyota, Volkswagen, motores, etcétera. Bueno, pues requieres indiscutiblemente de invertirle en la preparación de mano de obra calificada. Si no,
pues entonces nos vamos a conformar con que solamente obreros generales vayan a hacer la talacha a estas empresas y la mano de obra calificada la traigan de Japón o de donde vienen las mismas empresas que vienen a instalarse. Son parte de los problemas a los que nos estamos enfrentando y esto evidentemente que no ayuda a mejorar las condiciones de vida de la gente. Respecto a la reunión del viernes, pues yo digo que, o sea, es bueno desde luego reunirse, platicar, buscar la manera de cómo construir acuerdos para sacar adelante y con éxito las elecciones, y eso quiere decir que se instalen el 100% de las casillas, que la gente puede ir a votar en libertad, que la gente pueda decidir libremente por quién vota, etcétera. Y entonces yo no echaría las campanas al vuelo. Creo que es bueno que se haya convocado a la reunión, pero yo diría hasta no ver, no creer. Es decir, la cuestión es, se tienen que tomar un conjunto de medidas, se tiene que garantizar que en zonas conflictivas la gente pueda tener la seguridad, la certeza de que puede salir sin ningún problema, y eso todavía no está, en mi opinión, no está resuelto. Está en proceso, se están tomando medidas para avanzar en eso, qué bien, pero eso no quiere decir que esté resuelto y que esté garantizado. Es decir, hay zonas, en este momento en San Sebastián el Grande, en Jalisco, después de la balacera de ayer o antier, ¿hay condiciones para que salga la gente a votar? Pues no habría condiciones para que la gente saliera a votar. Entonces digo, por poner simplemente un ejemplo, un botón de muestra del conjunto de problemas que nos enfrentamos en el caso de Guerrero, de Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, entre otros, como tal. Entonces, sí son, o sea, yo creo que no se deben echar a volar las campanas, se tiene que ser mucho más objetivo en lo que está pasando, hay que insistir y no hay que permitir los chantajes de quienes quieren impedir las elecciones, pero también hay que atender los problemas que son producto del rezago y la marginación de años, particularmente en los estados del sur. El asunto es, a ver, hay que apostarle a la correlación de las fuerzas fuerzas de la próxima Cámara de Diputados y a tejer alianzas con las diferentes fracciones parlamentarias que la conformen para poder discutir, para poder generar condiciones que permitan, en todo caso, que las autoridades de Hacienda se tengan que sentar a discutir con los diputados, pues qué hacer con el presupuesto, con el diseño del presupuesto base cero. No es la cuestión de simplemente pedirle a ver si baja el Espíritu Santo y nos hace caso respecto a un asunto de esta naturaleza. Es decir, van a enfrentar problemas los estados. Cada día se corre más riesgo con el asunto del crecimiento exponencial de lo que se destina y lo que está demandando para atender las pensiones. Este año son poco más de 500,000 millones de pesos. Es muy probable que para el próximo año andemos bordando por el mismo proceso de demanda de jubilación de sectores de trabajadores al servicio del Estado, entre otros del magisterio y otros. Es probable que andemos bordando, si se absorbiera parte del pasivo laboral de Pemex, los 600,000 millones de pesos para el próximo año. Y entonces eso, pues se dice fácil, pero son asuntos de demanda que crecen, como va a crecer el servicio del pago de la deuda, como crece la demanda en cada una de las entidades de lo que requieres para atender tus problemas, y cómo se requiere indiscutiblemente de más médicos y más maestros para atender la demanda educativa en todo el país, entre otras cosas. Entonces, son parte de las cosas que es inevitable discutir desde mi punto de vista para poder resolver cómo. Por eso es lo que planteamos. Debería hacerse una revisión integral de los ingresos para poder determinar pues el asunto de cómo le haces con los egresos. No quedaría desde nuestro punto de vista otra alternativa.